Buenos días, gente de las grúas, bienvenidos a su canal de Ingehisa. El día de hoy veremos Buenos días, bienvenidos al segundo capítulo en el tema de montaje de las torres grúas. Hoy ampliaremos un poquito más la información vista en el video anterior. Lo primero que vamos a desarrollar hoy son los cálculos necesarios que debemos tener en cuenta para realizar el montaje de una torre grúa. ¿Cuál sería el cálculo para la base o para el tramo embebido? Las verificaciones del terreno, sea un talud, los arrastramientos de la grúa y cómo revisar el terreno necesario, las condiciones de terreno necesarias para la grúa telescópica que nos va a ayudar en el montaje. Bueno, primero que tenemos que tener en cuenta son las fuerzas que actúan en una torre grúa en funcionamiento. Entonces, tenemos por aquí el peso Q, que lo tenemos aquí, que es el peso de la carga que se va a levantar. Se pone en la punta del brazo porque es el lugar más desfavorable siempre en el momento de equilibrio de fuerzas. Tenemos un Q', que es el peso de los contrapesos aéreos. Tenemos una fuerza 2, que es el peso del contrabrazo. Es obviamente una fuerza distribuida, pero se ubica una fuerza puntual en la mitad del contrabrazo para facilitar los cálculos. El peso del contrabrazo también es una fuerza distribuida, pero se ubica puntualmente aquí en el número 4, en toda la mitad del brazo. Tenemos Rf sub P, que es la fuerza que genera el viento que hace a toda la torre. Y tenemos Pt, que es el peso de toda la torre de la grúa. Rf sub B, que es el viento, únicamente viene aplicado en la torre, porque siempre que hacemos los cálculos debemos recordar que cuando azota el viento a la torre grúa, esta debe estar en veleta y su posición siempre será en dirección del viento, que es en el momento donde le hace la menor resistencia posible. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, lo primero que vamos a hacer es calcular la cimentación, el dado de concreto necesario para meter una torre embebida en el concreto, tal como se ve aquí en este punto, o aquí como lo podemos observar. Entonces tenemos el momento torsor en kilonewton-metro, el momento de vuelco, aquí lo pintamos también en kilonewton-metro, el peso de la torre grúa toda completa, brazo, contrapesos, mástil, cabina, etc. F sub h, que son las fuerzas horizontales que se generan aquí en la base, el peso de la fundación, que es el cubo, o sea, lo que pesa el dado, sigma sub t, que es la presión del terreno debajo de la cimentación, el sigma sub t admisible es la presión admisible de terreno que debo tener, h es la altura de elevación que va a tener la torre grúa y a son las dimensiones de la fundación. Esta E es la excentricidad que se calcula por esta fórmula, m sub b más fh por h sobre p más q, y esto debe ser menor a sobre 3. A es el ancho de la fundación y el sigma sub t es igual a 2 veces p más q sobre 3a por a minúscula, que es esta distancia que tenemos aquí, y esto debe ser menor o igual, al sigma sub t admisible para que el terreno pueda soportar estas fuerzas que se le están generando. Entonces leemos, lo primero que se debe tener en cuenta en el montaje de una grúa es la capacidad portante del terreno y verificar que las fuerzas que actúan sobre el mismo sean fácilmente soportables.
evitando así el hundimiento y posible vuelco de la torre grúa. Las fuerzas que se generan en la base generalmente se encuentran en el manual. Si revisamos los manuales de las torres grúas, en alguna parte vamos a encontrar algo similar a este cuadro que se encuentra aquí, donde me dice la composición de la torre, a la altura que tengo. Aquí tomé un pantallazo de dos alturas, 33.6 metros o 30.6 metros con estas configuraciones. Las fuerzas que se me generan en servicio, las fuerzas que se me generan fuera de servicio y el momento torsor. ¿De qué depende esto? De la longitud del brazo. Aquí me listan la longitud del brazo, lo mismo que aquí. Vamos a poner como ejemplo a 33.6 metros, 50 metros de brazo. Vamos a tener que el momento de vuelco en servicio es 111 kN, la fuerza horizontal son 16 y el peso de toda la estructura son 326 kN. El momento torsor que se genera son 130 kN en todas las configuraciones de brazo y todas las configuraciones de altura. Si revisamos aquí fuera de servicio, no tenemos momento torsor porque no hay un movimiento de giro de la grúa en la tornamesa, lo que elimina el momento torsor. ¿Qué tenemos? Tenemos un momento de vuelco mayor. ¿Por qué podemos tener posiblemente un momento de vuelco mayor? Primero, porque la grúa está desequilibrada, vamos a tener mayor peso en la parte de atrás. Y segundo, estas condiciones fuera de servicio siempre se calculan para la máxima velocidad del viento permisible según la norma europea. H es la altura de montaje de la torre grúa. Lo que dijimos, en caso de superar la altura autónoma, se calcula a la máxima altura autónoma posible, ya que después de esa altura vamos a utilizar un arrostramiento que me va a distribuir las fuerzas extra que se me generan y las va a enviar hacia el edificio. Bueno, ¿cómo calculamos la cimentación? Vimos las fórmulas ahorita. Aquí es un cuadrito donde se tienen algunas condiciones a tener en cuenta. Uno es un factor de seguridad por lo menos de 2. Lo ideal sería tenerlo entre 3 y 5, pero por lo menos de 2. Un sigma admisible del terreno de 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este es un número que puse aleatorio porque es, digámoslo así, un terreno que se considera más o menos bueno. Por debajo se considera terreno malo, por encima se considera muy bueno, pero este número, este dato siempre se tiene que sacar de acuerdo al estudio de suelo que se haga previo al inicio de la obra. Densidad del concreto, 2400 kilogramos por sobre centímetro cúbico. Y aquí unos factores de conversiones que sirven para este cuadrito que se calcula de acuerdo a las ecuaciones vistas en diapositivas anteriores. Esto es simplemente un cuadro de Excel con unas fórmulas donde me calculo la excentricidad, el sigma sub t y el sigma admisible. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a iterar teniendo todos estos datos. M sub t lo tengo, M sub b lo tengo, F sub h lo tengo, P lo tengo, H la tengo, Q lo tengo dependiendo de mi A y la excentricidad depende de mi A. También depende aquí si cumple o no las condiciones que se dieron en las ecuaciones. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a iterar con el ancho de mi cimentación. La altura de la cimentación, ¿de dónde la puedo sacar? Generalmente en el manual del fabricante me indica qué altura tiene el tramo embebido y cuánto queda por fuera. Si no, es simplemente ir y medir el tramo embebido, revisar cuánto debe quedar por fuera para que los pasadores queden por fuera y no haya interferencia, y el resto de elemento debe quedar embebido totalmente. Entonces empezamos a iterar hasta que encontremos tanto en servicio como fuera de servicio con los mismos datos que nos cumple la fórmula. Si alguno pues quiere este archivito donde se encuentra el cuadro en Excel con las fórmulas para poder hacer los cálculos, me escriben y se los puedo enviar por correo. Esto no tiene ninguna dificultad, es un cálculo inicial muy somero de cómo debería ser la fundación mínima para tener en cuenta
el embebido de la torre grúa. Esto obviamente se puede mejorar mucho más de acuerdo a las condiciones del terreno, de acuerdo a si puedo o no puedo adosar esta estructura al edificio, dependiendo de las dimensiones que tenga, del terreno, de un montón de parámetros que ya el ingeniero calculista o el ingeniero de suelos puede revisar y lograr optimizar de una mejor manera. Pero para cálculos iniciales de primera mano, esto es lo que podemos encontrar para hacer los cálculos. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos una L, que era lo que llamamos anteriormente A, esto es tomado de otro manual que lo llama L, y H, que es la misma altura que veíamos anteriormente. Este es mi diseño de la cimentación, donde debo tener una parrilla inferior, una parrilla superior de varillas de acero y unos elementos realizando la unión, unos ganchos realizando la unión de mi parrilla superior e inferior con el tramo embebido. Estas son la calidad del hormigón, la densidad del concreto, la calidad del hierro y pues obviamente el Q es el peso de la cimentación. Muchas gracias de nuevo por seguir el canal. Este sería nuestro segundo video en temas de montaje de torre grúas. Lo voy a hacer en 5 videos cortos de no más de 15 minutos cada uno, donde se puede explicar pasito a pasito cómo debemos realizar el montaje de una torre grúa de una manera muy técnica, teniendo todo el contexto de la grúa en cuenta, pero de una manera muy práctica e inicial. Nos vemos en los próximos videos. Muchas gracias por vernos.